Bienvenidos a Bnei Academy, yo soy Rabino Tubia. A partir de hoy vamos a empezar a estudiar el séptimo precepto de Bnei Noach, por supuesto, con todas sus ramificaciones, que en la lengua santa se llama Dinim. Dinim significa leyes, establecer cortes de justicia, etc. Como vamos a estudiar, Dios mediante, paso a paso. Ahora bien, nosotros estudiamos hace mucho ya una categorización muy interesante del Maharal de Praga sobre los 7 preceptos de Bnei Noach. Él decía que hay 3 entre el hombre y su prójimo, 3 entre el hombre y Dios, y uno, por así decir, aparte, especial. ¿Cuáles eran los 3 entre el hombre y su prójimo? No robar, no matar y establecer cortes de justicia. O, dicho de otra manera, es interesante, no tiene que ver con el Maharal de Praga, pero es para tener en cuenta no cometer injusticias. Son preceptos prohibitivos, por así decir. No cometer injusticias, no robar, no matar, no cometer injusticias. Por el otro lado, hay 3 preceptos entre el hombre y Dios. No cometer idolatría, no blasfemar el nombre de Dios, o sea, no maldecir a Dios con todo lo que esto lleva junto, o sea, acompañado de ramificaciones, etcétera, etcétera, y no tener relaciones prohibidas. El séptimo precepto, que era un precepto, él lo llamaba una especie de cosa global, era no comer parte de un animal vivo, porque esto representaba la imposibilidad de la persona de controlarse a sí mismo. No podés esperar que el animal se muera, tan cruel sos, tenés que comértelo mientras está vivo. Entonces, esto era lo que representaba este séptimo precepto global general, es aprendamos a controlar nuestros impulsos. Esta es la forma en que el Maharal de Praga veía, digamos, los 7 preceptos de Bnei Noach, que, como ya dijimos muchísimas veces, llevan consigo montones y montones de ramificaciones, y por eso venimos estudiando, gracias a Dios, hace tanto tiempo, diferentes preceptos. Hoy vamos a empezar el precepto de Dinim, leyes. Pero, ¿para qué dice toda esta introducción? Porque dentro de este precepto de Dinim, leyes, hay básicamente 2 cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuestión número 1, leyes que regulen la vida entre el hombre y su prójimo. No robar, no matar, como explicamos. Por el otro lado, un juzgado de Bnei Noach tiene que ocuparse también, no solamente de las leyes entre el hombre y su prójimo, que esto es lo común, que hay justicia en el mundo, etcétera, etcétera, sino que también tiene que ocuparse entre las leyes entre el hombre y Dios. Estas son las 2 ideas de por qué existe esta ley, este concepto, este precepto de Dinim, de establecer cortes de justicia, como explicaremos Dios mediante, a partir de las diferentes clases, etc. Y este concepto de Dinim, de no solamente establecer cortes de justicia, sino que juzgar. ¿Y qué es lo que hay que juzgar? Pues los 2 asuntos. Los asuntos entre el hombre y su prójimo, los asuntos entre el hombre y Dios. Esto es lo que incluye, digamos, básicamente la ley de Dinim, leyes. ¿Cómo vemos esto en el Talmud? Nuestros sabios explican, y ya mencioné otras veces, y lo repito como para ir introduciéndonos en las ideas, que si bien todo el concepto de las leyes de Bnei Noach, los 7 preceptos con todas sus ramificaciones, son así recibidos por Moshe en el monte Sinai y transmitió al pueblo de Israel para transmitir a todas las naciones, etc., no está escrito en un versículo. Y dijo Dios a Moshe, anda a decirle al pueblo que no son judíos, que tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, no pueden hacer. No está escrito así en ningún lugar, sino que es de vuelta una tradición de lo que Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai para los judíos, para transmitir a todas las otras naciones. Sin embargo, nuestros sabios apoyan esas ideas que la Torá dice como tradición en diferentes versículos. Y en el Talmud aparece básicamente 2 ideas de dónde sale o cómo nos apoyamos en los versículos para ver efectivamente estas leyes de Bnei Noach. Y lo que nos ocupa hoy, que es la ley de Dinim, leyes, esto es lo que quiere decir Dinim, pero lo repito 500 veces para que la gente se vaya acostumbrando. Dinim, 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 leyes, establecer corte de justicia con todo lo que eso tenga que ver. Esto es lo que vamos a estudiar. Hay 2 espacios, digamos, 2 palabras que el Talmud utiliza, una discusión entre 2 personajes, Rabbi Yochanan y Rabbi Yitzchok. El Talmud nos explica de dónde, no está bien decir de dónde sacamos, porque ya expliqué que no es de dónde sacamos, sino de dónde nos apoyamos para decir que efectivamente el primer hombre y toda su descendencia fueron mandados a esta cuestión de dinim, leyes. Rabbi Yochanan dice que esto sale de la palabra Vaitzah. Vaitzah significa y mandó. Y mandó Dios al primer hombre a hacer esto, aquello, etcétera, etcétera. De esta palabra Vaitzah aprendemos que Dios le mandó al primer hombre dinim, leyes, establecer corte de justicia y con todo lo que eso lleva involucrado, etcétera, como explicaremos. ¿Qué surge de ahí?
surge de ahí que esa palabra Vaitzav, que Dios mandó, ¿cómo conectás con leyes? Nuestros sabios explican, Rabbi Yochanan explica en el Talmud, que eso está relacionado con un versículo de Abraham. Al respecto de Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, en Parshas Vayeira, Dios le dice que lo aprecia, lo quiere mucho. ¿Por qué? Porque él es Yetzave, en la misma palabra, él manda, él indica a sus hijos y a toda su descendencia a seguir las leyes y el camino de la justicia, tzedaka o mishpat, así está escrito. Tzedaka significa en general caridad, mishpat significa justicia. Entonces acá tenemos, Yetzave, Abraham manda a quien, a sus hijos, a toda su descendencia, a seguir justicia. Acá tenés la palabra Vaitzav, significa dinim, justicia, leyes, etcétera, etcétera. La opinión de Rabbi Yitzchak es diferente. La opinión de Rabbi Yitzchak es que aprendemos de la palabra Elohim, porque el versículo dice Vaitzav Elohim, Hashem Elohim al Adam, mandó Dios el Señor, de la palabra Elohim, Señor es un nombre de Dios, aprendemos que así como el concepto de jueces, los jueces en la lengua santa son llamados Elohim, jueces, eso es lo que quiere decir. Están los salmos también, Dios está parado en la congregación de los jueces, Baz Elohim. Sea como fuere, esa palabra Elohim significa jueces. Entonces la palabra Elohim no solamente significa jueces, sino que significa Dios, el Señor. Y cuando Dios manda al primer hombre, al tener esta palabra en el versículo, representa que lo manda a establecer jueces, con todos los detalles que eso signifique. Ahora bien, ¿para qué me metí en tanto lío sobre los jueces y de dónde sale la palabra, etcétera? Porque justamente esto se refiere a las leyes entre el hombre y su prójimo, justicia, o entre el hombre y Dios, que también es justicia, pero es una justicia de otra forma, es una justicia divina, o sea, que un juzgado de Bnei Noach debería estar preparado para juzgar en el mundo estos dos conceptos, entre el hombre y su prójimo y entre el hombre y Dios. Y esto lo podemos ver en el Talmud mismo, en la discusión entre Rabbi Yochanan y Rabbi Yitzchak sobre qué palabra de un versículo hace referencia a dinim, o si es la palabra vaitzav, que está relacionada con mishpat, con justicia terrenal, por así decir, o si es la palabra Elohim, que está relacionada con un nombre de Dios, que se refiere a la justicia divina, a los asuntos que tengan que ver entre el hombre y Dios.